Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, viernes 14 de febrero del 2025, Día del Amor y de la Amistad, así que un abrazo fuerte para todos ustedes. El podcast de hoy llega con el auspicio de Pigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando empresas líderes por más de una década y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Muy bien, recuerden que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad, para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Ahora sí, aquí vamos con los titulares de hoy viernes 14 de febrero en menos de un minuto. Primero, la presidenta del Poder Judicial, Yanet Tello, emitió un comunicado expresando su preocupación por el hecho de que la Junta Nacional de Justicia le ha abierto un proceso disciplinario inmediato. Segundo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria anuló todo lo actuado en el proceso contra la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por tráfico de influencias agravado y patrocinio ilegal. Tercero, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, emitió una alerta de umbral rojo por el incremento del caudal del río Rímac debido a las intensas lluvias en la sierra. Cuarta, el BCR decidió mantener en 4.75% su tasa de interés de referencia en medio de la incertidumbre sobre los efectos en la inflación de los aranceles del gobierno de Donald Trump. Y quinto, el gobierno mexicano plantea demandar a Google por el cambio de nombre del Golfo de México en Google Maps a Golfo de América. Muy bien, vamos ahora sí con las noticias. Aquí la primera. El Poder Judicial emitió un comunicado ayer firmado por su presidenta Yanet Tello Guilardi, reaccionando a la revelación periodística de que la Junta Nacional de Justicia estaría abriendo un procedimiento disciplinario inmediato a Tello y a otros 4 magistrados, aun cuando no se sabe exactamente qué falta se les imputa. Pero los procedimientos disciplinarios inmediatos son aquellos reservados para infracciones de enorme gravedad. Por ejemplo, si a un juez se le encuentra pues recibiendo una coima con las manos en la masa o algo por el estilo. Pero esos son procedimientos que duran solo 10 días y no dan pie a que haya mucho intercambio de argumentos y pruebas, porque como les decía, están pensados en casos donde la imputación es muy contundente. Entonces lo que importa saber ahora es si la Junta tiene, en efecto, razones así de graves para pretender sancionar casi de inmediato a Tello y sus coimputados. Nuevamente hay quienes han levantado la preocupación de que la Junta podría estar siendo instrumentalizada en este caso para sacar del camino a Tello, quien ha sido crítica del gobierno y del Congreso. Pero volviendo al comunicado, Tello dice en él que espera con serenidad que le notifiquen la apertura de este procedimiento para que así ella pueda ejercer su derecho de defensa. No obstante, sí señala que resulta preocupante que el referido procedimiento haya sido dispuesto bajo un trámite célere reservado para casos de suma gravedad. Según Tello, su línea de conducta a lo largo de su carrera ha sido y es de apego a la ley y la Constitución. Cuando se den a conocer pues, los detalles de este procedimiento, podremos determinar si se trata de una imputación con sustento o de un intento sin base de maniatar pues, a la cabeza de un poder del Estado. Dicho ese paso, así como se estaría tramitando este proceso contra la jefa del Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia también ha admitido la denuncia que presentó el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, contra el actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa, imputándole el delito de abuso de autoridad por haberle pedido esta que entregue a la Fiscalía los accesos a su cuenta de iCloud. Esto luego de que, como sabemos, le pidieran su celular a Santibáñez como prueba del caso que se basa pues, en sus supuestos audios con el capitán de la policía Junior Izquierdo, alias Culebra, y el ministro entregara pues, un teléfono reseteado, es decir, al que se le había borrado la información. Por eso es que se le pide su cuenta de iCloud. Como dice el penalista Mario Moretti, citado en La República, lo que está haciendo Santibáñez es contraatacar para evitar que lo sentencien por encubrimiento real al negarse pues, a entregar su teléfono celular. Pero lo que es importante tener en cuenta aquí es que la Junta Nacional de Justicia está hoy en la capacidad de aplicar sanciones que pueden materializarse incluso en la suspensión o remoción de sus cargos de quienes hoy están liderando el Poder Judicial y el Ministerio Público, que se pueda descabezar a las dos instituciones del sistema más importantes, digamos, del sistema de justicia. Es algo que debe llevarnos por lo menos a la reflexión o a la curiosidad
de con cuánto rigor y sustento se están manejando pues estos casos en la Junta Nacional de Justicia. Hay que tener siempre presente el riesgo enorme que supone la potencial captura de la Junta por el poder político de turno, con el fin de deshacerse de actores clave del sistema de justicia que puedan resultarle incómodo a ese poder. Segunda noticia, veo esta mañana en El Comercio que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha declarado fundada una cuestión previa que presentó la defensa de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, lo que tuvo como resultado que se anule todo lo avanzado hasta ese momento en la investigación preparatoria contra ella por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y patrocinio ilegal. La razón por la cual se anula todo lo actuado es porque, según este juzgado, la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, es decir, la que denuncia a Benavides, no obtuvo formalmente la autorización de su superior jerárquico, que es la Fiscalía de la Nación, para avanzar con este caso. Es decir, se está anulando por una cuestión de forma, pero que el juzgado considera importante por las formalidades asociadas a poder investigar a una ex fiscal de la Nación. También objeta el Juzgado Supremo que ha sido la propia Delia Espinosa, actual fiscal de la Nación, la que ha estado llevando a cabo la investigación y también ha sido o es la encargada de emitir esa autorización, como diciendo que ella misma sería o estaría autorizándose a sí misma. Y eso configura, según este juzgado, una violación al derecho al debido proceso. Esto me suena un poco absurdo, debo decir, porque si es la propia fiscal de la Nación la que está investigando, no debería ser necesario que ella se autorice a sí misma. Pero en fin, en el Poder Judicial a veces se hacen valer las formalidades a un punto que ya parece irracional. Aprovecho para comentar, he visto en las redes sociales a algunas personas señalando que por qué si la Junta Nacional de Justicia ya destituyó a Patricia Benavides, ¿por qué no podría hacer lo mismo con Delia Espinosa? ¿No es acaso la misma situación? Pues sí lo es en el sentido de que la facultad para destituir a una es la misma facultad que podría utilizarse para destituir a la otra. Pero lo que diferencia estos casos es la naturaleza misma de las imputaciones. Uno tendría que estar en la capacidad de comparar pues, las imputaciones que se hacen sobre Benavides y sobre Espinosa y determinar si son similares en gravedad o en evidencia que las sustente. Dentro de las varias cosas que se le imputaron a Benavides para justificar su destitución está, por ejemplo, el haber tomado decisiones ella en la fiscalía para beneficiar a su hermana, la jueza Elma Benavides, que estaba siendo investigada por presuntos vínculos con gente ligada al narcotráfico. Es muy evidente a mi criterio que Patricia Benavides estuvo inmersa en un conflicto de interés y que actuó para favorecer el interés de su hermana, apartando a la fiscal que la investigaba con excusas que no tenían base. Esto es causa válida a mi criterio para cuestionar la idoneidad de una fiscal de la Nación, sin contar con las otras imputaciones que pesan sobre Benavides de haber supuestamente intercambiado favores con congresistas, ofreciéndoles archivar investigaciones fiscales a cambio de que, por ejemplo, destituyeran a los anteriores miembros de la Junta Nacional de Justicia. En lo que va de su gestión, Delia Espinosa ha tomado decisiones con las que yo en lo personal discrepo y lo he hecho conocido en el podcast, pero no he visto todavía algo que revista, digamos, el mismo nivel de gravedad de aquello que se le imputó en su momento a Patricia Benavides, salvo mejor parecer de ustedes. Tercera noticia. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, emitió una alerta de umbral rojo por el incremento del caudal del río Rímac debido a las intensas lluvias en la sierra. La institución advirtió en sus redes que las áreas que podrían verse afectadas son Chosica y Chaclacayo. Instó a la población a tomar precauciones y evitar acercarse al río. CENAMI emitió esta alerta luego de que se registrara un caudal de 120.53 metros cúbicos por segundo en el río Rímac a la altura de Chosica. La entidad señaló que cuando un río llega a la alerta de umbral rojo se espera un posible desborde, una probable inundación en zonas pobladas y agrícolas más bajas, una erosión de los márgenes y una afectación de infraestructura dentro del ámbito directo cercano. En respuesta a este aumento del caudal y a la advertencia del CENAMI, las autoridades locales cerraron el tránsito en el puente Caracol para proteger a los vecinos. Además, según RPP, agentes de Serenazgo pusieron cintas amarillas en las entradas al puente y se han colocado en ambos accesos para evitar pues, la circulación. Nilton Fuertes, funcionario del CENAMI, le dijo a RPP que otros dos ríos de Lima, Chillón y Lurín, también tuvieron un incremento de caudal debido a las lluvias en la sierra. Así que a tener bastante cuidado. Cuarta noticia, el directorio del Banco Central de Reserva sostuvo ayer su reunión mensual y decidió mantener en 4.75% su tasa de interés de referencia, haciendo una nueva pausa
en la reducción de los costos de financiamiento para las empresas y para las personas. Recordemos que la tasa de interés del BCR es su principal herramienta contra la inflación, es decir, el aumento generalizado y sostenido de los precios. Cuando la inflación es alta, el BCR incrementa la tasa para elevar así el costo de los créditos y desincentivar la inversión de las empresas y el consumo de las personas. Con eso controla la demanda y pone paños fríos a la fiebre inflacionaria, como empezó a hacer pues, en el año 2021. Por el contrario, cuando la inflación es baja, puede reducir sus tasas para que las empresas y personas puedan acceder a préstamos menos onerosos y mover así pues, las ruedas de la economía, como lo ha venido haciendo desde finales del 2023. ¿Qué está pasando entonces ahora con la inflación? En enero los precios retrocedieron 0.9% en Lima Metropolitana, es decir, tuvimos una inflación mensual negativa. Esto permitió que la inflación de los últimos 12 meses baje de 2% a 1.9% dentro del nivel considerado, entre comillas, ideal por el BCR de entre 1 y 3%. Además, los agentes económicos esperan que ese indicador se mantenga se mantenga en un nivel bajo, digamos, dentro de lo que será este año, lo cual refleja, pues, se refleja en la reducción de las expectativas de inflación a 12 meses de 2.45% a 2.37%. Esto es importante porque no solo importa lo que pase con los precios hoy, sino lo que pase hacia futuro para que las empresas y las personas puedan tomar decisiones en base a lo que están esperando que ocurra con la inflación. ¿Por qué si la inflación es baja el BCR no continúa reduciendo su tasa? Pues la respuesta la encontramos en Estados Unidos, donde la inflación se ha resistido a bajar y ha hecho más difícil que la Reserva Federal, que es su banco central, recorte su tasa. Si el BCR reduce la suya por debajo de la que mantiene la Fed, se puede generar una salida de capitales del Perú hacia Estados Unidos, impulsando al alza el tipo de cambio en nuestro país e incrementando los precios. En enero la inflación de Estados Unidos fue de 3%, por encima del 2.9% esperado, haciendo más difícil que la Fed pueda reducir su tasa, lo cual le quita espacio a su vez al BCR para hacer lo propio en el mercado local. ¿Qué pasará en el futuro? Siempre es muy difícil pronosticar, pues el presidente de Estados Unidos, además, Donald Trump, está apostando por incrementar aranceles, los impuestos a las importaciones, lo que presiona al alza la inflación, creando incertidumbre y haciendo más compleja la labor de todos los bancos centrales del mundo, incluido el nuestro. Quinta noticia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dejado entrever la posibilidad de que su país emprenda acciones legales contra Google debido al cambio de nombre del Golfo de México en su plataforma Google Maps. Sheinbaum explicó en su rueda de prensa diaria que la Consejería Jurídica de la Presidencia Mexicana ha comenzado a trazar la hoja de ruta para una eventual demanda civil en contra de Google. De acuerdo con la presidenta, el gobierno mexicano ya envió una primera carta a la empresa que no ha recibido respuesta o la respuesta esperada por México. Google plantea que los usuarios de Maps en Estados Unidos vean el Golfo de México como Gulf of America o Golfo de América en español, alineándose así con la postura del presidente estadounidense Donald Trump, que decidió cambiar el nombre de esa zona marítima de forma unilateral. Desde México, quienes accedan a Maps continuarán viendo el área como Golfo de México, mientras que los usuarios de otros lugares podrían verlo como Golfo de México y Golfo de América. Sheinbaum ha señalado que Google no está en lo correcto, ya que el decreto firmado por el presidente estadounidense hace referencia únicamente a lo que ha denominado el pedacito de plataforma continental que pertenece a Estados Unidos y no toca el área. De acuerdo con Sheinbaum, el canciller mexicano se ha comunicado con Google para explicarles los alcances reales del decreto firmado por Trump, así como las normas internacionales que rigen este asunto. El gobierno mexicano utiliza para respaldar su postura la aclaración de la Enciclopedia Británica que hizo del mandato del presidente estadounidense. La editorial Global ha dicho que en sus ediciones no cambiará el nombre de Golfo de México a Golfo de América, toda vez que se trata de una enmienda local. Mediante una publicación en su cuenta de X, la enciclopedia refiere que el nombre de Golfo de México data de 1768 y el cambio decretado por Trump solo aplica pues en el tramo de la plataforma continental que corresponde a Estados Unidos, mismo argumento que esgrime el gobierno mexicano. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tenemos un comentario invitado en el espacio de la reflexión del día.
Después de ver que el Perú había caído nuevamente en el índice de percepción de corrupción que publica anualmente Transparencia Internacional, le pedí a Samuel Rota, especialista en temas de corrupción, que nos explique qué implica realmente esto. Y a continuación lo que me comentó Samuel. Transparency International ha publicado la edición 2024 de su índice de percepciones de corrupción. Aunque se publica anualmente desde hace casi 30 años, es recién desde el año 2012, gracias a un cambio en la metodología, que se puede hacer una comparación de valores año tras año y seguir así la evolución de un país determinado. En esa oportunidad, Perú había obtenido 38 puntos, que en una escala de 0 a 100, en la cual mientras más abajo te ubiques es peor, ya era un dato preocupante. Sin embargo, nuestro país viene siguiendo una tendencia notoria al deterioro desde el año 2020, y este año 2024 hemos obtenido un valor de 31 puntos, ubicándonos en el puesto 127 de un ranking de 180 países, así que nuestra situación se está agravando. ¿Qué puede explicar esto? Por un lado, se puede interpretar que los continuos escándalos en las alturas del poder y de los distintos poderes y niveles del Estado tienen definitivamente un impacto. El caso de los relojes y las joyas, los Rolex, el blindaje a Vladimir Cerrón y al hermano de la presidenta, los blindajes a congresistas mucho sueldo y muchos otros más. Al respecto, es importante precisar que para esta última edición del índice, el corte se hizo a septiembre del año pasado, por lo que el efecto del grotesco escándalo Caliwarma, destapado a inicios de octubre por un programa periodístico, no ha sido capturado en esta medición. Y de otra parte, además de los escándalos, se puede sumar las sonadas contrarreformas lideradas por el Congreso y apañadas por el gobierno, varias de las cuales impactan sobre el sistema de controles y contrapesos y contra el marco para investigar y sancionar la corrupción. Finalmente, es importante saber que este índice se construye sobre la base de informes y estudios de otras entidades globales o regionales, como el World Justice Project, Varieties of Democracy o la unidad de inteligencia de The Economist, así como productos reservados generados por empresas globales que le dan servicios a grandes inversionistas analizando riesgos, con los cuales Transparencia Internacional tiene convenio. La seriedad de estas fuentes, por sí sola, debería servir para descartar los ataques al índice, y más bien debiera ser un llamado a los líderes políticos a actuar con integridad, pues sus decisiones y acciones están siendo observadas a nivel mundial. Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a Samuel Rota por su aporte esta mañana y como siempre un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a Big Mom Group y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir llegando a ustedes todas las mañanas. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y ya nos escuchamos el lunes. Adiós.